iban a salir de ahí. Josué, antes de morir, dijo, José, el soñador, dijo, señores, ahí me llevan mis huesitos porque el Señor nos va a visitar un día y nos va a sacar de aquí. Él murió y les dijo a sus hijos, ahí me llevan mis huesos para la tierra prometida. Y habían escuchado esas historias ellos, de que el Señor les había dicho que los iba a visitar. Pero habían pasado 400 años. Imagínense 400 años, ¿cuántas generaciones? No había pasado solamente 10 años. Habían pasado 400 años, habían nacido y muerto muchas personas en Egipto. Era un montón de tiempo. Ellos habían crecido oyendo eso. Y su mamá le decía, mira, hijo, nuestro Señor ha dicho que nos va a visitar un día y que nos vamos a ir a la tierra prometida. Y habían visto a sus papás diciendo eso. Y su papá, mira, hijo, el Señor nos va a visitar un día y nos vamos a ir para la tierra prometida. En ese momento ya eran esclavos. Solo 30 años vivieron bien cuando José estaba vivo. 30 años fueron libres. Cuando murió José, dice que llegó un faraón que no los conocía y los esclavizó. Pero ya no era bonito estar en Egipto. Entonces habían visto a sus papás que le habían prometido, señores, va a venir el Señor, nos va a visitar y nos va a llevar. Y sus papás habían muerto. Ellos habían escuchado eso. Entonces, y sinceramente, algunos ya están con su fe bien baja. Ahí dice, pero yo creo que va a morir aquí en Egipto. Su fe ya. Pero había gente que había clamado. Yo he oído el clamor de mi pueblo, dijo el Señor. He oído el clamor de mi pueblo. Significa que algunos habían orado, hermano. Algunos estaban orando todavía. La fe de todos había muerto. La fe de algunos estaba viva todavía. Estaban orando, Señor, sácanos de aquí. Mira, nos maltratan estos extractores. Los extractores eran los mandos medios, eran los malos con ellos. ¿Ve? Señor, ¿qué hacemos? Sácanos de aquí, ten misericordia. Y el Señor un día oyó el clamor de su pueblo. Y usted conoce la historia. Mandó mandó a Moisés y sacó al pueblo de Egipto. Póngale, se calcula que eran 2 millones de personas, pues dice que eran 500, 600 mil hombres, y esos 600 mil hombres tenían esposa la gran mayoría y tenían mínimo 2 hijos. Se calcula que eran 2 millones, pero no dice el número exacto. Y una gran cantidad, un gran movimiento y todo, sacó Egipto. Y usted conoce las 10 plagas. El Señor bombardeó a Egipto, bombardeó al faraón con las 10 plagas. La última plaga fue dura. Su primogénito murió y vieron sus maravillas. Vaya, señores, va a oscurecer. Sí, oscurece todos los días, dijera yo. No, pero oscureció durante el día. Vaya, y Faraón pidió misericordia y volvió el sol. Cuando Moisés dijo, mira, Señor, ya se arrepintió aquel, y salió el sol. Y vieron las maravillas del Señor. Vieron las maravillas, señores, necesito que en la Pascua agarren un corderito, que pinten el dintel de su puerta, la mocheta de su puerta, y porque si no va a venir el destruidor y los va a matar. Y el pueblo lo hizo. Ya habían creído. ¿Usted quién iba a creer con las plagas anteriores? Ya las 9 plagas habían pasado y los israelitas creyeron, pues. La gran mayoría creyó y solo que le estaban diciendo, van a comerse corderito con familia, no van a dejar nada para el siguiente día. Si es una familia muy pequeña, van a irse para donde el vecino, para que no quede nada. Un ejemplo, en mi casa solo somos 4 personas. No me alcanza a comer un cordero solo yo o usted. Entonces tendría que haberme ido yo para la casa de mi vecino, de algún familiar cercano. Y habían visto, la gente había creído, su fe había sido rejuvenecida. Y los egipcios no lo hicieron y los primogénitos murieron. Yo antes creía que los primogénitos solo eran chiquitillos, yo creía que solo eran niños, pero no, ¿verdad? Si había un hombre de 40 años que era primogénito, le daban también, pues. Ahí era parejo, no era el primero que nació, el primogénito, no era solo niños chiquitos, era parejo. Entonces, mire, esa generación vio esto. Después salieron al desierto y dice la palabra que el Señor iba como columna de nube durante el día. Mire, el sol es agotador, hermano, el sol lo cansa a uno. El sol lo desgasta, el sol lo deshidrata. Si usted anda en el sol mucho tiempo, se le va a pasar todo eso. Tiene que hidratarse, tiene que cubrirse. Imagínense ustedes durante el día, la columna de nube no les daba sol. Es como cuando una nube se pone encima del sol, ¿ve? Y se pone bien chivo, se siente. El sol es opacado y se siente, se ve un poquito, no oscuro, pues, pero más opaco, bien bonito es. Imagínense usted una columna de nube durante el día y en la noche mucho frío en el desierto. Una columna de fuego. Algo sobrenatural. Y cuando ellos los iban queriendo alcanzar,
Dice que se ponían, antes que llegaran al Mar Rojo, se puso la columna en medio, iba adelante primero, y después retrocedió y se puso a sus espaldas, dice, y no podían juntarse los dos pueblos. Imagínense, esto no era algo natural, la gente, su fe iba grande, ustedes. La columna de nube que estaba durante el día, la columna de noche, durante el día de nube y en la noche de fuego, no permitió nunca que se acercaran los egipcios al pueblo de Israel. Su fe estaba grande, esa gente venía con todo. Y después vieron, dijeron, esto no es natural, dijeron, esto es algo que el Señor manda, es cierto, el Señor existe, el Señor sí nos visitó. Vino después el Mar Rojo, usted lo conoce, y esa fe creció también. No es normal ver que el mar se abre en dos, no es normal, es algo sobrenatural. Después llegaron a Elín y todo, usted conoce las aguas, la historia. 40 años en el desierto, pero tuvieron sed, normal tener sed, pero pidieron de mal manera. Pídele usted a su papá algo de mal manera y me cuenta. Si le quedan dientes, me cuenta. No creo que le queden dientes si le pide de mal manera las cosas a sus papás. Pero si usted es un niño cristiano, un joven cristiano, va a llegar con humildad. Mira papá, mira mamá, fíjese que necesito esto, ayúdeme. Va a llegar como una persona, pero si ya, mira, necesito esto, dámelo. Y le va a pasar lo que les pasó a los israelitas. Entonces el Señor le pidieron agua a la fuerza, de mala manera, le pidieron se cubrieron del maná, algo que no era normal, tampoco maná que cayera un día, quizás va, pero ya que era durante todos los días, eso no era natural, no era normal, era algo sobrenatural. Entonces, esa generación había visto todas las maravillas del Señor, pero habían renegado contra el siervo Moisés, y al renegar contra el siervo Moisés, renegaron contra el Creador, contra Jehová de los ejércitos, contra el yo soy. Así se hizo llamar el Señor en ese momento. Mire, esa generación, dice la palabra, que no entró. Todo ese millón, póngale que fueran 2 millones de personas, y los que estaban ya adultos, así como yo, no entraron por pecadores, vea. Solo entraron 2 personas. Josué, llamado Amós, Oseas, creo que era Oseas, y Caleb, que significa perro rabioso, el significado del nombre. Ellos 2 creyeron y pudieron pasar a Canaán. De todo el pueblo, solo ellos 2 salieron y llegaron a Canaán. Solo en ellos. Ni Aarón pudo pasar. Moisés no pudo pasar tampoco. Lo habían enojado al hombre, y eso que era manso. Imagínense qué difícil era ese pueblo, para que hayan enojado a Moisés, ¿vea? Entonces dice la palabra un poquito más atrás, en Números, yo se los voy a leer, creo que lo van a poner por ahí, Números 32, 11 y 12. Encontramos ahí una declaración del Señor dura. 32, 11 y 12 dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Solo ellos 2 pasaron, hermano. Todos los demás murieron. Los que nacieron en el desierto lograron pasar. Cuando Josué salió de Egipto y entró a Canaán. Caleb salió de Egipto y entró a Canaán. Solamente ellos 2. Todos los demás que entraron eran nuevitos. Ellos eran como que, no, sus papás se habían equivocado. Ellos no, sus papás sí. Mire, entraron a Canaán y habían sido alimentados por el Señor durante 40 años. Ellos habían escuchado las historias, sus mamás les habían contado, porque la mamá se encargaba de educar a los hijos. Y sus mamás les habían contado, sus papás también. Mira, hijo, fíjate que cuando el Señor nos sacó de Egipto, el Mar Rojo fue abierto, las 10 plagas y todo. Ellos habían oído, pues. Y vieron que el Jordán se abrió en 2. Primera maravilla grande, el Jordán se abrió en 2. Que las murallas de Jericó cayeron. Que comenzaron a conquistar parejo. Le fue mal en algunas ciudades, pero por pecadores, pero lograron ver muchas cosas grandes del Señor. Vieron muchos milagros. Esa gente sí experimentó la maravilla del Señor, sí experimentó los milagros en carne propia. Les contaron las de sus papás, les contaban la historia de Abraham, ¿verdad? Entraron a Egipto, pues salieron nuestros papás. Aquí estamos hoy, en el desierto conocimos al Señor. Él fue misericordioso, nos ayudó a entrar a la tierra prometida. Sus promesas se cumplen al 100%. Él no falla. Venían con fe fuerte, fe rejuvenecida, una fe robusta traían ellos. Y lograron pasar a Canaán. Muchos milagros fueron
el Señor los hizo en ese momento. Imagínense cuando Josué estaba peleando, ¿verdad? Y dice que detuvo el sol en Gabaón y la luna en otro lugar ahí. Se detuvo el día, pues la noche se detuvo. Es como allá en Alaska, que es una noche cortita, es una noche con día. Según las horas, ya es hora de dormir, muchachos. Ya son las 7 de la noche, vamos a dormir. No, las 7, las 11 son ya. Las 7 no, los abuelitos. Ya son las 11 de la noche, vayan a dormirse, ya apaguen el router, apaguen el modem, va. Pero usted sale a ver y está de día todavía. Imagínense usted. Y ahí se cumplió en ese momento. Y vieron ese gran milagro que el Señor hizo a través de Josué. Josué estaba grande, hermanos. Ellos tenían que contar a sus hijos, señores, hijos. Fíjense que nuestros padres descendieron a Egipto. Con 72 personas descendió Jacob a Egipto. Y de ahí pasaron 400 años esclavos. 30 años bien bonitos y 400 años esclavos. Pero el Señor les había prometido antes de llegar que los iba a visitar y que iban a salir de ahí. Josué lo creyó, fíjense. Y después comenzaron a contar toda la historia y pasamos en el desierto. Sus abuelitos se rebelaron, pero el Señor siempre cumplió su promesa y logramos pasar a Canaán. Y usted lee Josué y comenzamos a ver que cada uno de los cabezas de familia fueron conquistando lugares. Por decir algo, a mí me gusta allá en Guasapa, va, tómatelo para conquistarlo, es tuyo. Y el Señor, y Josué mandaba a conquistar, por decir algo, a los que les gustaba el monte de Guasapa, vayan a conquistar Guasapa entonces. A mí me gustaba mejor el volcán de Santana, vaya a conquistar el volcán de Santana y que sea suya su tierra. Y comenzaron, y Josué narra todo eso, ¿verdad? Pero murió el jefe. Ya lo vimos al inicio, Josué murió. Era lógico, se iba a morir, poquito vivió, no vivió tanto. Murió Josué y la generación que venía llegando, yo no sé qué falló ahí. ¿Será que no les enseñaron sus papás? Yo creo que sí les contaron, hermano, porque los judíos hacen eso. Sí les contaron sus papás. Sí les contaron al pie de la letra todos los milagros que hizo el Señor. Están escritos para que nosotros los veamos ahora. Pero algo falló. Ellos no habían experimentado en carne propia las maravillas del Señor. Eso es lo que pasa, hermano. Esto es lo que puede pasar en algunos en estas fechas. Yo sé que el Señor ha hecho milagros grandes y hemos visto la mano del Señor, los que estamos viejitos, los adultos creo que hemos visto. ¿Quién ha visto milagros del Señor así grandes en su vida? Yo he visto milagros en mi vida así grandes que yo he dicho, el Señor ha estado conmigo, el Señor me ha preservado y yo he visto la mano del Señor. Yo creo eso, porque yo lo he experimentado. No necesito que nadie me lo cuente, no necesito, sí necesito leerlo, pues porque me da, pero lo he experimentado en carne propia. Yo lo he experimentado en carne propia. Yo no crecí en una iglesia, pero lo he experimentado en carne propia. El Señor ha tenido misericordia. Y también con la mayoría de nosotros aquí hemos visto al Señor así. Y podemos decir, el Señor es real. Nunca hemos visto la sombra de Él, como la que vio Elías, creo que fue. Nunca hemos visto la sombra del Señor así. Pero lo hemos experimentado y hemos dicho, sí, la mano del Señor ha estado conmigo, Él me ha ayudado. Me ha llevado a lugares maravillosos que yo no tenía planeado ir, ¿verdad? Y hemos experimentado y creo que nadie se va a apartar. De los que hemos conocido al Señor de esa manera, creo que nadie que sea normal se va a apartar del Señor. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Pero corren peligro aquellos que a su corta edad, que a su edad actual, no han experimentado ningún milagro en su vida así, que tan tajante, que lo puedan tocar así. Han visto quizás pasar los milagros así en otras personas cuando pasan a dar testimonio de los hermanos aquí. Y hemos visto eso, sí. Y los muchachos jóvenes dicen, sí, es cierto, el Señor. Dice la hermana que él hizo un milagro. Dice el hermano que él hizo un milagro. Y él dice que el Señor se lo hizo. ¿Y por qué? Y usted ahorita no ha necesitado. Porque ahorita usted está bajo la tutela de sus papás, bajo la tutela de sus abuelos, bajo la tutela de sus tíos, bajo la tutela de un adulto. El adulto sí experimentó milagros quizás. Pero usted como niño, hasta ahorita quizás no ha visto, solo ha visto pasarlos así. Pero en su vida propia, en su carne propia, no los ha visto pasar. Porque no los ha necesitado, gracias al Señor. El Señor lo ha bendecido en eso. No ha sido necesario experimentar algo sobrenatural en usted. Y solo lo ha visto pasar los milagros. Y es peligrosa que se dé la falta de devoción. La falta de devoción, y usted lo vea mecánico. Ir a la iglesia es algo mecánico, porque ahí se predica al Señor, amén, es bueno, sí es bueno, no le va a hacer nada malo, no le va a hacer nada malo, pero yo no lo he visto todavía. Yo en mi vida no ha sido así que yo pueda tocarlo así, ¿verdad? Que yo pueda decir, sí, el Señor me ayudó.
Y va a llegar usted a cuestionar, cuando llega un momento de su vida, va a cuestionarse. Va a cuestionar eso que le han enseñado. Y será cierto, va a decir usted. Y tal vez no va a decir que sea cierto, pero va a dudar en su fondo, en su corazón, va a dudar y va a pensar que no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, de Hebreos 11:25, es algo que está escrito, pero hace muchos años y que ya no se puede aplicar para su vida hoy. Usted lo va a ver así como irrelevante quizá. ¿Por qué los adultos no lo vemos irrelevante eso? Porque hemos experimentado al Señor que inspiró esa palabra. Pero usted puede ser que en un momento lo ve irrelevante y le va a ser fácil pasarlo por alto ese mandamiento. Va a ser fácil pasar por alto esa recomendación. No está ahí escrita solo para que nos entretengamos, está ahí escrita para nuestro bien. Pero usted va a decir, a usted le va a ser fácil cantar una canción que no sea cristiana, una canción secular. Va a ser normal cantarla, porque usted sí ha crecido en la iglesia, ha escuchado alabanzas, son bien bonitas, son hermosas, pero usted dice, y va a ser fácil quizás para usted escuchar otra canción y no va a sentir nada. Pero una persona que ya conoció al Señor en su vida va a decir, no, eso no está glorificando al Señor y no lo debo escuchar porque no me genera ninguna ganancia espiritual ni nada. Entonces usted lo hace por convicción. Pero el chiquito va a decir, el joven va a decir, no es nada malo. Y va a comenzar a juguetear con eso. Y poco a poco se va yendo, a aprender cosas que no son correctas. Se va yendo. Peligroso pase eso. Pero debemos saber esto, hermano. Si nos alejamos del Señor a nuestra edad actual, le va a tocar sufrir lo que los adultos ya sufrimos. Y no va a ser necesario, y no es necesario que sufran eso ustedes. Los adultos lo sufrimos porque crecimos lejos del Señor, porque crecimos apartados del Señor, porque crecimos sin principios cristianos, porque llegamos ya adultos, llegamos. Y por eso sufrimos. Pero usted ha crecido aquí, ha nacido aquí. Y si se aleja en ese momento, unos años después, unos meses después, le va a tocar sufrir lo que ya sufrimos. Y no va a ser necesario que lo haga. El sabio ve el mal y se aparta, dice la palabra. Pero usted que no experimentó al 100% los milagros del Señor, la vida espiritual, nada, y le va a ser fácil. Y le va a tocar sufrir lo que nosotros los adultos ya sufrimos. Y eso no es inteligente. Esta generación que estaba aquí en Jueces 2, dice literalmente, y toda aquella generación en el 2:10 también fue reunida a sus padres, la generación que había entrado a Egipto, que había visto las maravillas del Señor en el río Jordán cuando se abrió por medio del arca, cuando dice que mandaron el arca adelante y se detuvieron las aguas. Vieron que cayeron las murallas de Jericó sin hacer, solo obediencia, marchen. ¿Y por qué? Ustedes marchen. No cuestionaron la física, nada, ustedes obedezcan. 7 vueltas, después 7 vueltas el último día, ¡pum!, cayeron. Y hayan visto esos milagros. Murió, dice que toda esa generación fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Habían escuchado de él solamente, habían oído de oídas. Dijo Job ya en los últimos capítulos, pero ahora mis ojos te ven. Pero después que había sufrido el hombre, de oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Hasta después que había pasado por el fuego. Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. La habían solamente escuchado, la habían solamente leído, así como nosotros, pero no la había experimentado en sus vidas. Si usted se aleja en ese momento, le va a tocar pasar por donde pasamos los grandes. Y eso nos pasó a nosotros por llegar tarde, no por habernos alejado. O quizás sí nos alejamos, pero ya volvimos. Y le va a tocar a usted sufrir por llegar. Nosotros sufrimos por llegar tarde al Señor. Usted le ha tocado sufrir por haberse ido. Nosotros sufrimos por no conocerlo antes. Usted sufriría por conocerlo, por estar en el lugar y haberse alejado. No es algo inteligente. Mire, ¿cómo hago entonces, hermanos? Yo no he visto nada de milagros en mi vida. Pídaselos. Pídale milagros al Señor así. No necesita un gran milagro. Usted está sano, está jovencito, está sano. No necesita milagros de salud. Gracias al Señor. Pero necesita alguien, un familiar suyo necesita, pídale misericordia. Y sepa que el Señor es soberano, no tiene por qué hacerlo, o no está obligado a hacerlo. Entendamos eso, ¿verdad? Porque yo he conocido personas que están enojadas con el Señor, porque no hizo lo que le estuvieron pidiendo. ¿Cómo vamos a obligarle al Creador, ¿verdad?, al Omnipotente? Si usted se aleja en ese momento, le va a tocar sufrir por haberse alejado.
Los adultos perdimos oportunidades maravillosas por haber estado lejos del Creador, por haber estado lejos del Señor Jesucristo, por no llegar antes, por haber llegado tarde, por tantas cosas. Dejamos pasar oportunidades maravillosas. Pero tenemos esa excusa nosotros, no lo conocíamos antes, por eso fue, no éramos insensatos, porque no lo conocíamos. Del Señor viene la sabiduría, y si usted es sabio, puede conocer al Señor, el Señor da la sabiduría. No deje pasar usted las oportunidades que nosotros dejamos pasar. Tenemos la excusa nosotros que porque llegamos tarde, que porque no nos instruyeron. A usted lo están instruyendo. Sabíamos que había una Biblia, pero nadie nos dio una, nadie nos dijo cómo leerla, nunca nos invitaron a un lugar donde se leía. A usted sí. A usted está, cuando los que fueron al Congreso el año pasado, creo que fue, le dieron una Biblia. Ahí estaba, creo que es una traducción en lenguaje actual. Bien bonita la Biblia. Mire, a mí nunca me regalaron una Biblia de niño, tal vez la de Gedeones chiquitilla. Es así, los Gedeones son un ministerio cristiano que siempre andaba repartiendo Biblias, Nuevos Testamentos, mejor dicho, pero nunca nos enseñaron a leerla ni para qué. Lo vimos quizás como ahí está un libro de que el Señor dice que ahí está Dios, ahí lo pueden encontrar, pero hasta ahí va. Pero usted sí le pueden decir, vamos a la iglesia y le enseñan en los estudios bíblicos, le enseñan cómo leerla, cómo interpretarla, etcétera. Miren, no deje pasar usted las oportunidades que nosotros dejamos pasar por falta de instrucción. Y no nos instruyeron. Pero usted sí lo están instruyendo, no deje pasar esas oportunidades. Oportunidades que le hubiesen permitido a usted o a los adultos estar en grandes lugares hoy. Mire, dejamos pasar esas oportunidades por falta de sabiduría. ¿Y cómo íbamos a tener sabiduría si de Él viene la sabiduría y lo teníamos de lado? Usted puede ser inteligente, pero no sabio. Mucha gente inteligente hay en el mundo, pero no son nada de sabios, son insensatos. Saben cuánto es 7 por 8, pero no saben nada. Son cero falta de sabiduría. ¿Y cómo vamos a tener sabiduría nosotros? Si del Señor viene la sabiduría, si Él la da, y estábamos lejos, usted está cerca hoy. No deje pasar la oportunidad para decirle, Señor, dame sabiduría. Yo no quiero cometer los errores que mis papás cometieron. No quiero cometer los errores que los adultos cometieron, que los viejitos cometieron por no estar cerca de ti. Ayúdame, dame sabiduría para tomar las mejores decisiones en el presente. Mire, las decisiones que usted tome hoy van a impactar de manera grandísima su futuro. Grandísima. Grandísima. Pero dejamos pasar oportunidades por falta de sabiduría. No la podíamos tener, estábamos lejos del Señor. Usted está cerca, puede pedirle sabiduría a Él para tomar las mejores decisiones. Los adultos tomamos decisiones sin preguntarle a Él si de Él viene la sabiduría. Y usted sí puede preguntarle a Él, Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Guíame. Usted sí le puede decir eso a Él. Aquí en época quizás le dijimos, pero solamente así lo dejamos pasar. Nunca más le volvemos a buscar. Y usted sí puede decirle, Señor, dame sabiduría, no me quiero equivocar. No me quiero estar lamentando 15 años después por haber tomado una mala decisión ahora. Y estando tan cerca del Señor, estando en su tabernáculo, en el centro de reunión entre el Señor y nosotros. Imagínese usted qué cerca está. Está en el centro de reunión entre Dios y los hombres. Está en el lugar donde se reúne el Señor con su pueblo. Está cerquita. Y se puede decirle. A los adultos nunca nos explicaron, usted le va a ser dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar en usted siempre y va a estar con usted siempre que tome las decisiones. No sabíamos eso. Tomamos las decisiones a lo loco. Por el momento las tomamos. Por el momento. Conocí a un joven un día que decía, feliz porque se ganaba como $2 o como $3 al día. Feliz como $3 comprando churros, no era yo, comprando churros, sodas y $3 para él eran bastante en esa época, era un niño. $3 se ganaba al día. Imagínense, feliz con $3 al día. Él podía tomar decisiones para toda su vida en base a esos $3 diarios que ganaba. Lo que no sabía que en el futuro no le iban a alcanzar para nada. Lo que no sabía que en el futuro no le iban a alcanzar ni para pagar el agua. Que no le iban a alcanzar para comer los 3 tiempos. Él se gastaba los $3 en churros, gaseosas, dulces y todo. Pero la comida se la dan a los papás. Imagínese usted. Y tomar una decisión en base a $3 que ganan en el presente. Los adultos podemos decir, no hombre, eso no te va a alcanzar para nada, eso no te va a alcanzar para nada, tienes que ganar más, eso no te alcanza para mantener una familia, y mucho menos cuando ya se case, pues los cristianos se casan, hermano, los cristianos no se acompañan, eso lo hacían
nosotros lo hacíamos los adultos en el pasado, no sabíamos nada. Usted ya es cristiano, usted no tiene que pensar en acompañarse, tiene que pensar en casarse. Ordenemos bien los pensamientos. Y cuando ya usted se case, esos $3 que gana hoy no le van a alcanzar para nada. Ya no puede tomar decisiones en base a los $3 que ganaba hoy. ¿Cómo? No le van a alcanzar en el futuro para nada, usted ni para el pasaje. Para nada, mire. Entonces, no deje pasar oportunidades hoy por falta de sabiduría. No deje pasar oportunidades hoy por falta de instrucción. Usted puede tener esa instrucción. Es que me cuesta leer y me duermo cuando estoy leyendo proverbios. Entonces, no deje de congregarse. Ahí el Señor le va a hablar y dígale, Señor, háblame porque yo soy un poco dundeco. Háblame en los cultos. Y mire, y entonces si nos cuesta leer, no faltemos a los cultos porque ahí nos va a instruir el Señor. O pidamos la ayuda de alguien que ya leyó. Pidámosle al Señor que le dé sabiduría a esa persona para que nos responda. No dejemos pasar oportunidades. Nosotros los adultos dejamos de aprender muchas cosas por estar lejos del Creador. Imagínense, nosotros los adultos dejamos de aprender muchas cosas que no aprendimos, ¿verdad? Porque estábamos lejos del Creador. Quizá dentro de todo el pueblo adulto habían grandes músicos como ustedes, jóvenes, grandes cantantes, salmistas como ustedes, pero no. Yo una vez estaba en un parque y llegó un señor bolito, ¿va?, a cantar, y le dieron una guitarra y comenzó a cantar una canción literal. Bien bonito cantaba el hombre, hasta ganas de $1 me daba. Bonito cantaba, mira. Entonces, pero ese hombre, me imagino que había crecido lejos del Señor, cantándole al amor, cantándole a las mujeres, aunque mal paguen ellas, cantándole al dinero, cantándole al amor, cosas abstractas, pero no al Señor. Mire, cuántos talentos se perdieron. Dejamos de aprender muchas cosas que pudimos haber aprendido si hubiésemos estado como usted ahora, sentados, oyendo. ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué dejamos de aprender? Por estar lejos del Creador. Pero tenemos la excusa. Llegamos tarde. Usted no tiene esa excusa. Usted se va a lamentar, sí, espero que no pase. Se lamentaría, voy a hablar en futuro, se lamentaría decir, yo ahí estuve, ahí el Señor da la sabiduría y la inteligencia, la enseñanza, y yo no aprendí. Y yo decidí irme por los $3 que ganaba al día. Voy a decir algo. Por estar lejos del Señor dejamos de aprender muchas cosas. Por centrarnos en otras cosas mundanas dejamos de aprender demasiadas cosas espirituales. A su edad ya teníamos que conocer los 10 mandamientos y no conocíamos nada. No sabíamos, tal vez hayamos pasado por lo que la tradición dice que enseña, pero yo ni por ahí pasé. Imagínese usted qué lejos andaba. Ni por ahí pasé, pues. Yo a su edad yo andaba buscando una secta esotérica para irme a aprender de ellos. Imagínate yo qué lejos andaba del Señor. Usted tiene la oportunidad de no pasar por eso. No deje de aprender cosas valiosas que van a impactar en su futuro para tomar decisiones mañana. ¿Verdad? Que hoy, si usted aprende esas cosas hoy, va a ser una persona feliz. Va a dejar de sufrir muchas cosas. Va a ser sensato. Va a ser sabio, está cerca del Creador. Por dejar de aprender. En conclusión, hermanos, somos de la generación. ¿Qué pasó a Canaán? No seamos de la última generación que no conocía al Señor. Si no lo conoce, le recomiendo que búsquelo. Dígale, Señor, quiero conocerte. Es cierto eso, yo lo creo, pero yo en mi vida nunca ha pasado nada. Enséñame. No se aleje, hermano. No se lo decimos porque queremos que usted esté aquí sentado solamente porque tiene un espacio. No, se lo estamos diciendo porque va a sufrir. No se aleje, no pierda el tiempo, eso es valiosísimo. No pierda el tiempo, mire. Lo que los adultos perdimos por estar lejos, no lo pierda usted. No pierda el tiempo. No se vaya sin él. Si usted esta tarde vino a este lugar, yo solo había oído, de oídas había oído, Señor. De oídas había oído. Usted no puede decir más ahora mis ojos te ven, pero hoy puede decirlo. Yo le recomiendo que no se vaya de esta tarde, de este lugar, sin entregarle su corazón al Señor. Y que la gracia esté con